Buenos días. Pues en esta mañana vamos a continuar con nuestro siguiente tema y estamos ahorita aprendiendo sobre quién es Jesús, tomando la simbología de la mesa de los panes. Levítico capítulo 24. Mientras que busca, recordamos cómo la mesa de los panes estaba allí, pasando de la puerta de la verdad en el lugar santo, donde nos encontrábamos primeramente con la mesa de los panes. Levítico capítulo 24, verso 5. Y con el tema en esta mañana de Dios es suficiente. Dios es suficiente. Y dice el verso 5, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Ya hablamos un poquito, ¿verdad?, del proceso de la harina, hablando que la harina estaba simbolizando el carácter perfecto de Jesús. Era una harina limpia, una harina pura y que pasó su proceso. Y dice allí, y cocerás de ellas 12 tortas. Cocerás. Las tortas, los panes, no pudieran ser panes si verdaderamente no hubiera los ingredientes adecuados como la harina y no llevaran el proceso que llevaron. El proceso que llevaron, como lo vimos, fue el cocimiento. El pan pasó por el fuego. El pan, para poder servir, para poder ser comido, pasó por el horno de fuego, ¿verdad? El pan, tipificando el alimento de Dios, la palabra de Dios. Y dice allí, y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia. Escuche, la mesa estaba simbolizando la existencia de Cristo. Dice, mesa limpia. Ahí nos habla de la naturaleza de Jesús. Su naturaleza era limpia. Su naturaleza era sin corrupción. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. El Señor tuvo que ser limpio. Por eso es Dios. Y dice, verso 7, y pondrás también sobre cada hilera incienso puro. Este del incienso puro venía de una planta donde se sacaba el incienso. Esa planta la dejaban que se secara y el incienso blanco, porque hay incienso rosado e incienso blanco. El incienso rosado no es tan fino como el incienso blanco. El incienso blanco se secaba, esa es la palabra correcta, se secaba, y una vez que se secaba quedaba como una gota, como una lágrima así, y lo que hacía es que el incienso se trituraba. Diga conmigo, se trituraba.
Y una vez que se trituraba también, se mezclaba con el pan. Y dice, y será para el pan como perfume. Será como el pan como perfume. ¿Por qué? Porque el incienso era un incienso aromático. Y a la hora de machacarse el incienso, diga conmigo machacarse, se hacía una mezcla para que el pan estuviera perfumado. Jesús, el pan, tipificando a Jesús mismo, subió al Padre como olor fragante. ¿Saben por qué? Porque obedeció, porque pasó su proceso, porque quiso ser quebrantado. Diga conmigo, quiso. Muchas veces no vemos cambios en nuestras vidas ni en la familia. ¿Por qué? Porque a veces no queremos la palabra de Dios. No queremos el trato de Dios. Yo me pregunto, ¿el pan es suficiente? ¿Dios es suficiente? ¿Su palabra es suficiente? Pero a veces no queremos ese pan. A veces vamos a buscar donde no está ese pan que da vida. Pero el pan de Dios es suficiente. Y dice, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Ofrenda encendida. Bien. Así es que estas 12 piezas hablan de la suficiencia de Cristo. Estas 12 piezas de pan hablan de la suficiencia de Cristo. Pedro decía, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿Por qué te sacias en lo que no es pan? ¿Por qué nos saciamos con aquello que no nos alimenta? ¿Por qué buscamos soluciones donde no las hay? Muchas veces nosotros pensamos que hay problemas que se van a solucionar inmediatamente, pero no es así. Pero Dios sí nos da pan, sí nos da pan que alimenta, sí nos da su palabra que trae esperanza. Pero Él hace perfectas todas las cosas y en su tiempo también. Jesús es suficiente para nosotros. 1 Corintios capítulo 12. Vamos a ver un ejemplo, algunos personajes. Cómo Dios fue suficiente para ellos. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Que la palabra de Dios solamente fue suficiente para los antiguos? La pregunta es, ¿la palabra ha pasado de moda? Acompáñenme a 2 Corintios, perdón. Segunda de Corintios 12. Desde el verso, vamos a ver, desde el verso 1. Vamos a ver un ejemplo de San Pablo y dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. San Pablo está hablando de su propia experiencia. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso.
Una pregunta de estudio. Allí, los estudiosos estudian qué es el paraíso. También les pido que estudien cuál es el paraíso cuando está hablando de los dos ladrones, donde el Señor les dice: yo te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuánto les gustaría ver la segunda parte del rico y Lázaro? Luego lo vemos terminando la mesa de los panes, ¿sí? Pero tiene mucho significado esta palabra. Que dice que fue arrebatado el paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino, ¿en qué se gloriaba? En sus debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y fíjese lo que dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Notemos, San Pablo está hablando de que él es un hombre que tenía una relación con Dios. Sabía que algo había sucedido en el área espiritual y que Dios le había dado mucha revelación, mucho entendimiento de las cosas del cielo, de las cosas espirituales, de tal manera que había un peligro latente y San Pablo lo sabía. Él tenía una tentación. Esa tentación era enorgullecerse. Por eso el verso 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Comparado con otros pasajes, se cree que él estaba enfermo, muy enfermo. Algunos pueden decir que era una enfermedad en los ojos y alguna enfermedad que le causaba también mucha debilidad. Según el historial, San Pablo era de ciertas características físicas que a simple vista parecía un hombre no muy robusto ni muy alto, sino de apariencia corporal débil. Más aparte, lo que él padecía. Sin embargo, era un hombre erudito, era un hombre muy preparado, pero convirtiéndose al Señor a través de la revelación de Dios, de su palabra, del Espíritu Santo, Dios lo llevó al paraíso. Y dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántos han orado para que Dios quite su prueba? Fíjese, le he rogado al Señor 3 veces que quite ese aguijón. Y me ha dicho, el verso 9, fíjese lo que Dios le dijo: bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿En dónde se perfeccionaba el poder de Dios en Pablo? En su debilidad. Sí. Un hombre que experimentaba debilidad, un hombre muy elocuente, con mucha revelación, pero Dios permitiendo ese aguijón que le causaba debilidad. Y algunos dicen, bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enfermo? ¿Qué no tienes fe? ¿Qué acaso tienes pecado? Como aquel hombre ciego de nacimiento que decían, ¿tú tienes pecado? ¿Por eso no sanas? ¿Qué es lo que está pasando contigo en tu vida? Pero San Pablo conocía a Dios. San Pablo sabía cuál era el motivo porque Dios permitía esa enfermedad. Escucha, San Pablo sabía. San Pablo no ignoraba que Dios estaba permitiendo esa debilidad, pero la pregunta es, ¿en quién se iba a sostener? Y hoy nos lo estaba diciendo el Señor a través de la palabra cantada. A veces nuestros ojos se ponen en los demás o se ponen en nuestra propia condición, se ponen en nuestra propia debilidad. ¿O qué es lo que está pasando con nosotros en nuestra propia vida, en la prueba en la que estás? Pero a veces no nos ponemos a pensar, ¿por qué Dios permite? Él sabe por qué permite cada situación. Y aquí estamos hablando de la suficiencia de Dios, porque Dios es suficiente para sanarte. Dios es suficiente para salvar a tu marido. Dios es suficiente para proveer en tu mesa. Dios es suficiente. Es lo que está simbolizando los panes en la mesa limpia. Dios es suficiente porque Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. Él es el que nos sacia. Pedro decía, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Pero Dios permitió la debilidad en San Pablo porque amaba a San Pablo. Permitió esa enfermedad porque sabía que si ese aguijón no lo frenaba, San Pablo empezaría a creer que las revelaciones que él tenía tan profundas y la manera que Dios lo usaba era porque él era inteligente, que porque él era grande, que porque él era erudito, que porque él sabía las escrituras. Y entonces Dios permitía un aguijón como para estárselo recordando, como para estarle diciendo, Pablo, si no fuera por mí, tú no tendrías la fuerza para hablar. Tú no te pararías, tú no abrirías tu boca. ¿De qué te servirían todas las revelaciones si no te pudieras levantar? Dios permitía la debilidad, pero a tal grado que él podía, en la gracia de Dios, recibir fuerza. Escucha, en la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es un favor. La gracia de Dios nos capacita para hacer aquello que humanamente nosotros no podemos hacerlo, ¿verdad? La gracia de Dios. Por eso el Señor le decía, bástate mi gracia, con que tengas mi favor, con que tengas mi fuerza en el momento en que lo necesites. No importa que camines un poco cojito, no importa que todavía tu marido no se haya convertido, no importa que esto, yo soy suficiente. ¿Cuántos creen que Dios es suficiente? Dios es suficiente, nada se le escapa de su mano. Y dice aquí, por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me gloriaré en mis debilidades. Gracias, Señor. Gracias por esta enfermedad. Gracias, Señor, por esta situación. Gracias, Señor, porque tú sabes por qué mi marido no se ha convertido. Gracias, Señor, tú sabes esta situación que estoy pasando, pero tú eres suficiente. Tú eres suficiente. Cuando nosotros miramos la mesa de los panes y pensamos en todo el proceso, en el cocimiento,
pensamos en el quebrantamiento que pasó ese pan, podemos decir que ese pan es suficiente, que el sacrificio de Cristo fue suficiente para que nosotros podamos recibir los favores de Dios, podamos recibir la gracia de Dios. Y cuando Dios no nos los quiere dar como nosotros pensamos, Dios sigue siendo suficiente. Porque tenemos que entender cuáles son los motivos. Si eres nacida de Dios, entenderás que hay motivos por el cual Dios permite situaciones. Y a veces sí sabemos qué es lo que Dios está tratando con nosotros. San Pablo sí sabía, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, para que no fuera un soberbio. Entonces, Dios permite esa enfermedad para tenerlo con una dependencia completa de Dios. De tal manera que quizás hubo momentos en que San Pablo no se podía levantar sino por el poder de Dios. Por eso decía, gracias Señor, porque si no fuera por ti no me puedo levantar. No podría recobrar la fuerza, no podría. Aquellas ocasiones cuando San Pablo en alguna ocasión lo apedrearon y dice que quedó como muerto. Humanamente Pablo estaba como muerto, pero vino el poder de Dios, la fuerza de Dios, le dio fuerza y él se levanta y sigue caminando y predicando el evangelio. Ese es el poder de Dios, esa es la suficiencia de Dios. Su palabra es suficiente. Los panes están tipificando la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. No pienses que porque Dios no responde en el momento en que tú quieres, Dios no es suficiente. O no pienses que Dios se durmió. O no pienses que Dios está muy ocupado. O no pienses que los cables se le cruzaron a Dios, escuchando todas las oraciones de la humanidad y diciendo, se ha olvidado de mí. No. Dios es suficiente y Dios puede a la vez escuchar todas las oraciones de los santos en todas las partes del mundo. Porque Él es Dios. Pero cuando Dios no responde, ahora sí que cuando Dios guarda silencio, es para preguntarle, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Estoy segura que San Pablo habló con el Señor y le dijo, mira, tienes tendencia a la soberbia. Y si no permito este aguijón, la soberbia te domina y puedes perderte. Verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, escuche, por amor a Cristo. ¿Cuántos aman a Cristo? Él podía hablar del amor de Dios. Hoy lo estuvimos proclamando. Por amor de Cristo. Me gozo en las debilidades. Escuche. Me gozo en las debilidades, en afrentas. Ay, no, yo no quiero servir al Señor. Y es que me dicen, y es que me hacen, y es que... Me gozo en las afrentas. ¿Qué? ¿Me amargo? Me amargo en las afrentas. No, me gozo en las afrentas. Hay algunos que se empiezan a amargar, como decía el salmo que estaba citando Alma, el Salmo 73, aquel siervo de Dios, Asaf. Asaf quiere decir el que congrega. Este hombre era un levita en la casa del Señor, pero empezó a quitar los ojos de Dios y empezó a compararse. Y empezó a decir, mira los malos cuánto tienen, mira los malos cuánto prosperan. Si tú piensas que la prosperidad es tener dinero, la prosperidad va mucho más allá que tener dinero. Este hombre se empezó a comparar de tal manera que decía, mi corazón sentía punzadas. ¿Es la voluntad que el siervo de Dios, que el hijo de Dios, que la hija de Dios esté amargado? ¿Solamente porque no ve la provisión en el momento en que quiere? ¿Solamente porque desea y codicia cuando Dios es santo? Y Dios no puede compartir esa codicia del corazón. Por eso simboliza la mesa limpia, porque Dios es santo. Su carácter es santo.
Y su palabra es suficiente, porque su palabra nos santifica. De hecho, estarle escuchando en esta mañana nos está santificando. Nos está santificando, nos está apartando del mal, nos está ubicando. La palabra de Dios nos está ubicando. Y dice allí, me gozo en mis debilidades, en afrentas. Ahora escuche, me gozo en necesidades. Le voy a dejar una tarea. ¿Me la va a hacer? 2 planas de me gozo en mis necesidades. Eso es bíblico, ¿eh? Y si quiere puede ponerlo en un cuadro. ¿Esto? ¿A poco esto es bíblico? Fíjate que si tienes el carácter de Dios y estás pasando por una necesidad, no te amargues. No te amargues. Dice, me gozo en mis necesidades. En persecuciones. Ay, es que mi suegra me persigue todo el tiempo. Pídele a Dios sabiduría para amar a tu suegra. En angustias, me gozo en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cristo es suficiente por su sacrificio. Cristo es suficiente por su palabra. Dice que esas tortas o panes, según el verso 6 de Levítico 24, 5 y 6, las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera. Y Él nos sostiene a través de ese pan que alimenta. Marcos capítulo 5. Hoy en esta mañana su palabra sana. Su palabra sana, sana nuestro corazón, sana nuestro cuerpo. Marcos capítulo 5. Desde el verso 23. Vamos a leer desde el verso 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho. Está hablando de que se postró este hombre a los pies de Jesús, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esta palabra salva está hablando de sanidad en el original. Verso 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, escucha, ¿de quién oyó hablar? De Jesús. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Por qué vino por detrás? Porque era una mujer menstruosa y la ley decía que la mujer menstruosa debería de estar 7 días fuera del campamento porque la consideraban inmunda. Ni mucho menos acercarse y tocar, porque decía que hacía un inmundo todo lo que tocaba. Pero ¿quién puede hacer inmundo a Jesús? Más bien, si le tocas te hace santo. Si le tocas te hace limpio. Si le tocas te da ojos para ver.
verso 28. Entonces esta mujer decía: si tocare tan solamente su manto, será salva. Esto que decía habla de que ella había oído hablar de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es todo suficiente. Jesús es Dios. ¿A quién iremos si solamente Él tiene palabra de vida eterna? ¿Qué es lo que nos sana? Su palabra. ¿Qué es lo que nos sana? Su palabra. Entonces esta mujer estaba ejercitando su fe. Y ella decía en su corazón: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre, ¿qué pasó? Se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fíjate, dice, sintió en su cuerpo. Dios es suficiente para sanar. Su palabra nos sana. Su palabra nos sana. ¿Qué nos sana? Su palabra. No es la persona que ora por ti. Es su palabra que ha sido enviada para sanidad. Él es el sanador. Nosotros no somos curanderos. Jesús es el único que nos puede sanar. Él es poderoso. Y dice que enseguida la sangre, la fuente de la sangre, se secó. Mi pregunta es: ¿habrá algo imposible para Dios? Nada es imposible para Dios si creemos su palabra. Él es el todo suficiente. 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Ustedes creen que él, siendo Dios, no sabía quién le había tocado? Él sí sabía. Pero él se voltea a la multitud a decir: ¿quién me ha tocado? Porque el Señor no solamente quiere sanar, el Señor quiere salvar. El Señor quiere ver de frente, cara a cara, a aquel que se acerca en su debilidad. No solamente Dios quiere sanar el cuerpo, Dios quiere salvar. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Ay, Señor, por favor. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sintiendo lo que en ella había sido hecho. ¿Ustedes creen que no sentía después de que duró 12 años con flujo de sangre? Después de que ella no tenía toda la innovación que tenemos en estos tiempos, no tenía toallas femeninas, no sé qué se ponía, trapos o lo que sea. Imagínense, trapos de inmundicia. Imagínense la condición. No le duraba la ropa limpia, había gastado todo su dinero, su condición era muy miserable. Por eso, su única esperanza fue ir a Jesús y diciendo: si tan solo tocaré a mi Señor. Y nadie se dará cuenta, porque si alguien se da cuenta, no llego viva. Me sacarán fuera del campamento y me apedrearán. Pero se las jugó. ¿Qué mujer no se jugaría todo después de haber perdido prácticamente todo, esperanza, y de estar como muerta en vida? No estaba la medicina tan avanzada como hoy. Y aún, ¿se fijan en estos tiempos? Se está cumpliendo la palabra de Dios. Pestes, hay pestes. Vaya ahorita a los seguros y se va a dar cuenta que está repleto. Gente con paludismo. ¿Cómo se llama la otra fiebre que está ahorita? El dengue. Imagínense.
Cristo es la esperanza de nuestras vidas. Dice el verso 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. ¿Qué hace una mujer después de haber sido tocada por el Señor? Ya no vive más en la mentira, tiene que vivir en la verdad. Dice Efesios, el que mentía, ya no mienta. Verso 34, y él le dijo, hija, ¿cómo le dijo? Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Estamos hablando de que la palabra de Dios es suficiente. Hay un versículo que dice, y envié mi palabra y le sanó. Algunos dicen, mira, ahí te va el pañuelito con aceite para que se lo pongas y se sane. Yo te voy a decir una cosa, el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que debe de venir. El pan está simbolizando la palabra de Dios. Y el Señor dice, y envié mi palabra y lo sanó. No te va a sanar un pañuelito, te va a sanar la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene límites para llegar a ningún lado. Dios no tiene límites para llegar. Dios envía su palabra y nos sana. ¿En base a qué? Isaías capítulo 53. ¿Por qué Dios es suficiente? ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Y dice Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Verso 1. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Así, proféticamente, estaba señalando a Jesús como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Cómo fue? Despreciado y desechado. ¿Varón de qué? De dolores, experimentado en quebranto. Note esa palabra, experimentado. Él fue experimentado y nosotros no queremos sufrir nada. Él tuvo que pasar por toda esa situación. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. No tiene que ir a ninguna hoguera a poner sus pecados allí. Jesús ya los llevó a la cruz del Calvario. Y sufrió nuestras dolencias. Él ya llevó nuestras dolencias. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, como diciendo lo que decían en ese tiempo. ¿No que era Dios? Que se baje. Si decía que era Dios, que resucite. Pero el amor de Dios se manifestó de tal manera que era imposible que Él rehusara morir. Era necesario que Él se dispusiera a través del quebranto, de la humillación, del rechazo, del dolor. Porque solamente Él, por eso Él es suficiente. Solamente Él pudo llevar nuestro dolor. Porque el enemigo de nuestras almas quiere destruirnos, aún con las enfermedades. De todos estos tiempos. Y dice, y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Molido. ¿Cómo fue la harina? ¿Cómo fue el incienso? ¿Cómo pudo verdaderamente subir como olor fragante? No sin el proceso de muerte, no sin el proceso de machacamiento. Ese pan no sería ese pan con olor fragante si no hubiera pasado todo ese proceso. No podemos confiar en el hombre no puede hacer nada, el hombre no te puede sanar. Cuando el médico dice, no más, usted le queda 5 días de vida. Todavía Dios sigue siendo suficiente si en su perfecta voluntad Él quiere levantarte y sanarte. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿No fueron suficientes sus llagas? Pero hay algunos que dicen que son hijos de Dios y todavía van a hacerse limpias. Yo me pregunto, ¿no es Dios suficiente? ¿No es Dios suficiente? Si Dios es suficiente, ¿por qué muchos van con hechiceros para ver a qué hora se convierte el esposo? Un hechicero es un hijo de Satanás. Y yo te voy a decir una cosa, jamás podremos comparar a nuestro Dios poderoso con el enemigo de nuestras almas. Dios es poderoso y es suficiente. Y si Dios quiere que vivamos, viviremos. Y si Dios quiere que muramos, moriremos. Dios es el sanador, pero Él decide si sanamos. Dios es todopoderoso, pero Él dice la última palabra. Verso 7, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como cordero. ¿Sabe qué es el cordero? Alguien dócil, alguien que tomó la decisión de morir. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero también dice el verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Juan capítulo 6. Como título también le pondría yo, alimento no perecedero. Alimento no perecedero. Dios es suficiente. Y el alimento que nos da es un alimento no perecedero. Juan capítulo 6, ¿lo tiene? Y dice así, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Por qué lo seguían mucha gente? Por las señales. Muchos de los discípulos que lo seguían todavía tenían que aprender a separar quién es Dios y cuáles son las señales. Pero dice que lo seguían por las señales. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. En el Antiguo Testamento, el maestro tomaba una posición de sentarse para enseñar. Y dice que se sentó con sus discípulos y empezó a enseñarles. Verso 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, note esto, probó la fe de Felipe.
¿Cuántos son discípulos aquí? Dios va a probar la fe de los discípulos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Cuándo Dios nos pregunta a nosotros que qué vamos a hacer? Él estaba probando el corazón. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. Dígale a su compañera: tu fe va a ser probada. ¿Dices que Dios es suficiente? ¿Sí? Dios no quiere que tengas cara de santo pediche. Oye, ¿no vas a hacerte? No tengo. ¿No vas a hacerte? No tengo. Tu fe va a ser probada. Si decimos que Dios es suficiente, mira, Dios va a probar nuestra fe para saber en qué estamos sostenidos. Pero decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El Señor es suficiente y él sabe lo que él tiene que hacer, perdón. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que uno de ellos tomase un poco. Felipe está en el nivel natural. El Señor está en el nivel espiritual. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces aquí vemos la dirección del maestro. ¿Cómo Jesús es el que debe de dirigir nuestras vidas? Escuche, Jesús es el único que puede dirigir nuestras vidas. Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, subraye esa palabra, panes. Aquí tenemos el paralelo de los panes. Y habiendo dado gracias, ¿qué hizo el Señor? Dio gracias. Y lo repartió entre los discípulos. Quiero decirte que el pan es bendito por Jesús. El pan es bendito por Jesús. Cualquier libro que tú tomes será historia, será filosofía, pero la palabra de Dios es el pan que alimenta. Es el pan no perecedero. Es el pan que permanece para vida eterna. Es el pan que puede traer esperanza, sanidad, cambio, transformación. Entonces dice que Jesús dio gracias y los repartió entre los discípulos. Recordemos cuántos panes habían. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, y asimismo de los peces, cuanto querían. Entonces imagínense que eran 5,000 varones, sin contar las mujeres ni los niños, que quizás serían 10, 12,000, con tantos niños y con tantas mujeres. De tal manera que el Señor los bendijo, dio gracias y lo repartió y le dijo a cada uno de sus discípulos: toma este pedazo de pan y repártelo a 100. Vemos otro de los evangelios que habla de número específico. Tú repártelo a 100 y así cada uno. Si tú tienes un pedazo de pan. A ver, ven Pina, por favor, ayúdame. Si tú tienes un pedazo de pan, diga conmigo, pedazo de pan. Bien, entonces está el Señor Jesús, tiene el pan, lo bendice y le dice: tú lo vas a repartir a 500. Repártelo. Gracias, Pina. Mira, el Señor le dijo:
repártelo. Tú a 100, tú a 100, tú a 100. Entonces, si yo tengo un pedazo de pan, humanamente, ¿sería posible repartir? ¿Verdad que no? Si nosotros vemos así ese pasaje de una manera natural, imposible. Pero si vemos que todo está basado en la palabra de Dios, escucha, todo está basado porque lo que Dios bendice, Dios lo bendice. Y si Dios lo multiplica, ¿quién es el que lo multiplica? Tú solo crees, pero Dios lo multiplica. Pero es necesario creer. Escucha, es necesario creer. Pero si crees, la fe te va a llevar a actuar. Son todos esos pasos. Tengo mi mirada en Jesús. Jesús es el pan de vida. Él es el todo suficiente. Entonces, yo debo de creer en su palabra. Su palabra dijo, reparte. El momento de caminar y de ejecutar la palabra y de empezar a repartir es un acto de fe. Eso yo tengo, pero con la bendición de Dios se multiplica. Con la bendición de Dios se multiplica. Entonces dice allí que también asimismo repartieron los peces y cuanto querían, porque a algunos que les gustaba el pececito asado, con limoncito, con sal. No sé si traían por ahí pimienta. Y querían otro, les repartían cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, escucha esa palabra, cuando se hubieron saciado, porque Dios nos sacia. Dios aún nos da la provisión para saciarnos, pero todo está sustentado por su palabra. No confíes en lo que tienes, confía en lo que Dios tiene. No confíes en lo que tienes, confía en la palabra de Dios. Y dice allí que cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. 13. Recogieron pues y llenaron, qué casualidad, 12 cestas de pedazos. Diga conmigo, 12. ¿Cuántos panes eran? Pero ¿cuál es el paralelo? Me estoy refiriendo al paralelo. ¿Cuántos panes estaban en la mesa de los panes? Tenemos la mesa, 6 a la derecha y 6 a la izquierda. Este es un paralelo perfecto de la mesa de los panes. Dice, llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Qué perfecto paralelo. Jesús es el pan de vida. Él es el todo suficiente. 12 discípulos, 12 cestas, 12 panes. Aquí está hablando perfectamente de la suficiencia de Cristo. Y la suficiencia de Cristo se aplica primero espiritualmente. Noten que no estamos hablando en sí mismo de la provisión física, sino de la palabra de Dios. Escucha, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios es suficiente para sanarnos. La palabra de Dios es suficiente para darnos fuerza en la debilidad. La palabra de Dios es suficiente para proveer para nuestra necesidad física.
como lo hizo con los discípulos. Pero llegó un momento que el Señor probó el corazón. Dios es suficiente y Dios te puede dar pan físico si tienes necesidad y si tienes hambre. Pero llega un momento que con su espíritu y su palabra, Dios empieza a entrar, a mirar allí en lo secreto de nuestro corazón. Verso 22, al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Recordemos que Jesús se retira porque sabe que quieren adorarle, pero la gente empezó a perseguirlo por todos lados. ¿Por qué creen que empezó a perseguirlo? Porque se hicieron cómodos. Y Dios va a probar la intención del corazón. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y el verso 25, noten, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste? ¿Traes nuestro pan? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Dios prueba la intención del corazón. Dios te dará pan si lo necesitas, pero si tu intención es buscar a Jesús solamente para que te supla la comida, fíjense lo que les dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y dice así: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y es lo que nos dice el Señor. Necesitamos creer en Jesús. Necesitamos poner nuestros ojos en Jesús, el todo suficiente. Nadie murió por ti. El único que murió por ti fue el Señor. Él se sacrificó. Él fue machacado. Subió como incienso, como olor fragante, conforme a su sacrificio. Por eso, Él es suficiente. Él es Dios. Él es limpio. Él es todo suficiente. Y quiero decirte, Dios nos dará alimento no perecedero. Dios nos dará alimento, un alimento que permanece para vida eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra no pasará. Su palabra permanece para siempre. Mi pregunta es: ¿tu vida en qué o en quién está basada? ¿Tu vida está basada en la palabra de Dios? Cuando se te presenta una necesidad, ¿a quién vas? ¿Cómo la tratas de solucionar? ¿Cómo le das solución al problema? ¿Jesús será suficiente? ¿Jesús es suficiente para ti? ¿La palabra de Dios es suficiente para ti? Cierra tus ojos un momento, por favor. Cierren sus ojos un momento, por favor.
Sí, Señor. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Señor, pedimos perdón cuando muchas veces hemos desviado nuestra mirada de ti y empezamos a poner nuestros ojos en las circunstancias que producen temor. Perdónanos, Señor, si en ocasiones hemos dejado a un lado tu palabra. Se nos olvida que tú eres suficiente. Tú eres suficiente, Señor, en nuestra debilidad. Tú eres suficiente en nuestra necesidad. Tú eres el único que nos puede guiar hacia toda la verdad. Y mi Señor, como decía el apóstol San Pablo, gracias por las necesidades. Nos gozamos en las necesidades, en las afrentas. Dejamos a un lado el reproche, la crítica, la murmuración, la afrenta. Y nos gozamos en eso, mi Señor, porque sabemos que tú permites. Tú permites porque se han levantado esas circunstancias en mi familia. Señor, dame sabiduría para poder entender qué es lo que tú estás pidiendo de mí. Tú quieres establecer tu palabra en mi vida y a veces no lo entiendo. A veces me centro más en la solución de mi problema que en hacer tu voluntad. Señor, quiero hacer tu voluntad y no siempre mi necesidad ha sido cubierta, pero quiero hacer tu voluntad. Quiero que tu carácter sea formado en mí. Señor, quiero vivir por tu palabra. Señor, perdóname si yo he hecho mi propio evangelio. Si yo ya tengo un diseño de cómo voy a funcionar. Perdóname cuando me he frustrado, me he llenado de inutilidad y fracaso. Y es porque te he perdido de vista, es porque he dejado a un lado tu palabra. Perdóname, Señor, porque con mis labios digo que tú eres suficiente. Y cuando estoy en el problema, me olvido de ti. Señor, quiero ser una hija, un hijo obediente. Quiero vivir por ti, quiero vivir por tu palabra, quiero vivir por tus principios. Señor, entiendo que yo no puedo. Por eso mis ojos quieren mirarte y quieren entenderte, quieren entender tu voluntad. Señor, que el conocimiento que tú impartes en mi vida pueda yo tener sabiduría para saber aplicar tu palabra. Quiero obedecer cuando tú me mandas, cuando tú me indicas hacer esto o aquello. Solamente ellos pudieron ver el milagro de Dios cuando ellos confiaron en Dios. Cuando ellos solamente se dejaron guiar por su palabra y tu poder se manifestó. Señor, a veces hemos creído, pero no hemos ejecutado tu palabra. A veces decimos tenemos fe, pero no ejecutamos tu palabra. Y así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras es muerta. Tú me has dicho, camina, camina, emprende. Tú me has dicho, deja a un lado el temor. Yo estoy contigo, pero perdóname, Señor, porque he sido negligente, porque me he quedado en el caminar, me he quedado con mi miedo,
con mi temor de hacer, de emprender. Perdóname, Señor. Quiero ser esa mujer que tú has diseñado. Esa mujer llena de gracia, llena de sabiduría. Esa mujer que camina con confianza y seguridad en ti, sabiendo que somos sostenidos por tu palabra. Y solo tu palabra, Señor, que nos indica el camino y el lugar que es más seguro. Sí, Señor. Señor, queremos que nuestro hogar sea como un pedacito del cielo. Y dice el Señor, inicia tú. Inicia tú, muchas veces callando cuando hay gritería. Inicia tú perdonando cuando hay ofensa. Inicia tú humillándote cuando hay altanería. Airaos, dice Dios, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Te he puesto como pacificadora. Te he puesto como un eslabón en tu hogar para unir el corazón de tu esposo con el mío, para unir el corazón de tu esposo con tus hijos. Tú eres el instrumento que yo he elegido para mostrar mi paz. Él es el elemento que yo he elegido para edificar tu casa. Eres el elemento que yo he elegido para la formación de tus hijos. Si tan solo obedecieres, dice Dios, verías, experimentarías el gozo y la paz. El gozo y la paz en medio de la tormenta. Nada te movería porque tus pies estarían cimentados sobre mi roca, sobre mi palabra. Nada te enfermaría porque confiarías en mí. Si te atreves a creer y a obedecer, tú verás el fruto. Tú verás el fruto. Vería las promesas cumplidas. Porque yo estoy permitiendo la prueba para enseñarte, para formarte. Dice Dios, no a las confrontaciones, sino a la sabiduría y al dominio propio. No a los pleitos ni a las disensiones. No a la frustración. No a la depresión, sino a la obediencia a mi palabra. Lo que tú no puedes hacer, yo lo puedo hacer. Solamente cree, dice Dios. Solo cree. Comprométase con el Señor.
y diga: estoy lista, Señor, estoy listo para hacer tu voluntad. Estoy listo. Recuérdame, Señor, recuérdame. Cada momento que pase, ahí estás tú. Ahí está tu Espíritu Santo, ahí está tu palabra latente. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.